Evangelio del apóstol Juan en su capítulo número 8. Y vamos a leer los versículos 38 al 47. Y lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y dice así. 38 al 47. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme, a mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios, y esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad, tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Puede tomar asiento. El tema de esta noche se titula ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Cristo Jesús viene y tiene un confrontamiento con los fariseos de aquella época. Ellos le empiezan a decir pues que él es un mentiroso, que engaña a la gente, etc, etc, etc. ¿No les suena familiar? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho que lo que escribimos o lo que predicamos es mentira, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, es que allá en tu iglesia, allá en tus reuniones, te engañan? Solamente quieren que vayas para que te saquen el dinero. Solamente van para lavarte el cerebro, para lavarte la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que procuramos, o los que somos siervos del Dios Altísimo, procuramos servirle de todo corazón, vamos a hablar del Evangelio, que son las buenas noticias de parte de Dios para su pueblo. Todo lo que es de parte de Dios no tiene ningún costo. Aquí yo no vengo y les cobro por predicar ni por tocar. Aquí en este lugar se procura siempre, siempre, siempre. Y ruego que no solamente en este lugar, sino que en muchos lugares donde se predique la palabra de Dios, y yo creo que hay lugares que sí hay, donde se saque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, se vaya a un versículo y se trate de meditar sobre ese versículo para bienestar nuestro, para nuestro acercamiento espiritual al Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, porque es al que debemos de conocer. ¿Por qué? Porque por medio de las Escrituras le conocemos a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús, Señor nuestro. Los fariseos le dicen en el versículo número 38, Jesús les dice que Él solamente habla de lo que ha visto con el Padre, pero lo que hablan los fariseos son solamente cosas que le han enseñado sus padres a los fariseos. Cualquiera que lee esto podría decir, bueno, los padres de los fariseos también eran, o la mayoría eran también, o fueron
sacerdotes porque descendían de la tribu de Leví. Y como sabemos, los levitas tenían por mandato el ministerio de sacerdocio. Sin embargo, a pesar de eso, los levitas empezaron a guiarse por sus tradiciones o lo que a ellos les convenía, como pasa en la iglesia popular. En la iglesia popular, para cuando fallece un familiar y simplemente por nombrar al familiar en la misa, creo que hay un cobro, ¿no? ¿Ya no? Ya no se cobra, gloria a Dios. Pero por lo regular se había un cobro por mencionar al familiar. Por oficiar esto, lo otro acá, había un cobro. Sin embargo, ¿por qué se cobraba? ¿Por qué? Porque a mediados del siglo I, la iglesia popular, para poderse crecer, necesitaba de mucha economía. Y dado que los feligreses no tenían grandes cantidades de dinero, iban a los reyes, a los emperadores, a los que tenían un alto rango dentro de lo que gobernaban, o a los ejércitos, que eran los que manejaban la plata de ese entonces, y les hablaban de ellos. Muchos reyes, como el rey Carlomagno, el emperador Carlomagno, tomaron la bendición y fue nombrado emperador por medio del Papa Pío de aquella época. Entonces aún los líderes que en ese tiempo gobernaban las naciones estaban sujetos a la iglesia, en ese tiempo la iglesia católica. Y crearon un sistema donde pudieran obtener grandes ganancias abusando de la fe ignorante de los feligreses. ¿Por qué fe ignorante? Porque ellos creían todo lo que les decían. Pero los sacerdotes de aquella época no tenían permitido mostrarles las escrituras, o mejor dicho, no podían leer la Sagrada Escritura. Y para poder leer la Biblia, se les decía que estaba prohibidísimo leerla y que solamente la podían leer los sacerdotes, porque solamente ellos tenían el mandato de enseñar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, será contradictorio a lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús se volteó a sus discípulos, que eran todos los que lo estaban oyendo en ese momento. Nunca dijo Pedro, nunca dijo Juan, no. A todos los que en ese momento lo están escuchando, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Muy contrario a lo que enseñaban en este tiempo. Empezaron a meterle miedo a las personas y decían, ¿tu familiar murió? Sí. ¿Pecó? Sí. ¿Se alcanzó a confesar? No. No, entonces está en el purgatorio, ¿no? ¿Quieres sacarlo de ahí? Sí, sí quiero sacarlo. Bueno, pues por sacarlo te va a costar tanto, porque es muy difícil. Y eran las conocidas y llamadas indulgencias. Y entonces, por codiciar la plata y el dinero, mucha gente empezó a vender o a dar las escrituras de sus terrenos, mucho oro, plata, cosas de gran valor, y de ahí la riqueza actual de la Iglesia Católica. Pero vamos a llevarlo a la vida del creyente. En la vida del creyente de nosotros, cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, de sus mandamientos, de su muerte y de su resurrección, muchos se van a burlar de nosotros, así como se burlaron de Él. Nos van a llamar mentirosos, nos van a llamar engañadores. ¿Y cómo es que debemos de reaccionar nosotros como seguidores de Cristo? De manera violenta. ¿Amén? No, acuérdese siempre, preste oído antes de decir amén. Nosotros como seguidores de Cristo, lo prediqué el pasado domingo, que tenemos, o entre semana, que nosotros tenemos que responder de la manera en la que no haya pleito, muchas veces quedarnos callados, etcétera, aguantar, porque a eso nos mandó el Señor, a soportar los padecimientos por siervos de Él. Y seamos sinceros, la mayoría de personas que claudican en contra nuestra son gente que no conocen de Dios,
no quieren saber de Dios, no les interesa lo que Dios quiera, y Dios a esas personas les llama Jesús hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, yo hablo de lo que he visto del Padre, pero ustedes hacen oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham, como diciendo, no, es que nosotros conocemos a Dios. Pero ahí hay una grande diferencia, muy grande diferencia, es decir, conozco a Dios cuando realmente digamos, yo conozco y hago la voluntad de Dios. Pero ustedes, 39, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme. Intentaban matar a Jesús. A mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Qué es lo que no hizo Abraham? Abraham nunca intentó matar los mandamientos de Dios, ni hacer la voluntad de él, ni la de su esposa, ni la de su hijo. Abraham quería hacer la voluntad de Dios. Recuerden, Abraham, Dios le dice, ¿sabes qué? Primer mandamiento, deja la casa de tu padre. Vete a la tierra donde yo te muestro y ahí establécete. Imagina Abraham que le dice a sus papás, me voy a ir con mi esposa. ¿Qué le han dicho a sus papás? Para que te vas. Escucha a Dios. No, Dios no te va a dar. A ver, muéstranos a tu Dios. No, es que mi Dios no tiene forma. No, es que estás mal, esto, lo otro, allá. Pues si quieres vete, pero con nosotros no cuentes, ¿no? Los papás de Abraham habrán dicho. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Abraham le interesó el comentario de sus papás? No, Abraham obedeció a la voz de Dios y tomó la decisión. Ahora el detalle era decirle a su esposa, Sara. Imagine qué diría Sara en ese tiempo, pues, ¿qué tenía? Pues lo que diga Abraham. Abraham se va y en esa decisión podemos decir lo que la tenía fácil porque su esposa tenía que acompañarlo. Pero años después Dios le pone otra prueba a Abraham. Sacrifícame, ofréceme en sacrificio, en holocausto, a tu único hijo, a Isaac, al único hijo que tienes con Sara. Porque muchos que pueden estar escuchando esto van a decir, no, ya tenía Ismael. Y sí es cierto, pero él no era hijo de la promesa. Entrégame y quiero que me ofrezcas en sacrificio, en holocausto, a Isaac. ¿Le habrá dolido a Abraham? Sí, pero imagine decirlo cuando se enteró Sara. Sarai, ya era en ese momento Sarai. Estaba en contra de Abraham. Sí, iba a agarrarla en contra de Abraham. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham escuchó, creyó y obedeció. Por eso Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles obras? La voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Jesús viene a decir? Yo vengo a decirles la verdad porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que no anda en mi camino está perdido. Todo aquel que no está en la verdad está en la mentira. Versículo número 41. Versículo 42. Y Jesús les dijo, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Hace eco a lo que dice la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga. ¿Por qué no obedecen? Porque no escuchan. ¿Y por qué no escuchan? Porque están tan aturdidos con todo el demás ruido que no prestan atención a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz del Padre, a escuchar a Jesús. Y si no escuchan a Dios, si no ponen atención a lo que Jesús dice, le están prestando atención a alguien más. ¿A quién? A Satanás. Y van a agarrarle y le van a decir, ¿sabes qué? Todo lo que le digan o nos digan o me digan o lo que le digan a la gente que no conoce de Dios, todo lo que nos desvíe del camino para conocer a Cristo Jesús y el Evangelio del Señor, todo lo que nos desvíe es de
del diablo, sí, exactamente, de Satanás, que Dios lo reprenda. Y nosotros somos los que tomamos la decisión si seguimos la voz de Satanás o la voz de Dios. Muchos decimos, es que queremos oír la voz de Dios. Pero resulta que cuando Dios viene y nos habla a nuestra vida, en el culto nos gozamos, pero termina el culto y se nos olvida todo. Ponemos en primer lugar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y prestamos atención a lo que dice el enemigo, pero se nos olvida escuchar la palabra de Dios y atesorarla en nuestro corazón, guardarla y hacer caso. ¿Por qué? Porque nos empieza a bombardear el mundo y todo lo que conlleva, y nosotros, en vez de mantenernos firmes como ancla, nos empieza a sacudir como un higo movido por el viento. ¿Qué pasa con el higo movido por el viento? Tienen sus higos, ¿y qué va a pasar con los higos? Se caen. Igual nosotros, si nos dejamos mover por los vientos de este mundo, por lo que a veces nos induce Satanás, o bueno, todo lo que conlleva al maligno, son vientos que nos mueven y van a ir tirando nuestros frutos. Es que yo ya era paciente, yo ya conocía al Señor, yo ya era paciente. ¿Y luego qué pasó? Pues es que me provocaron, me sacaron mi antiguo yo. Es porque en ese momento prestaste más oído a la voz del enemigo, del contrario, de las tinieblas, de las potestades, de huestes celestiales contrarias, y no prestaste palabra ni oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando prestamos oído a la palabra de Dios, el Señor mismo nos dice, cállate, no digas nada, quédate callado, no des tu opinión, cállate. Pero Señor, yo tengo la razón. Sí, tú la tienes, pero guarda silencio. ¿Por qué? Porque lo que habla más fuerte no son las palabras, sino los hechos. Mucha gente podría decirnos, es que malgastan su tiempo en las reuniones. ¿Para qué va? Y podríamos nosotros refutarle y decirle, ¿y tú en qué te gastas ese tiempo? En fiestas, en lo que dice la palabra del Señor, en borracheras, haciendo cosas que no ayudan a tu vida espiritual. Y cuando llega la enfermedad, a los primeros que buscan somos a nosotros, a los que conocemos de Cristo. Cuando llega el accidente, cuando llega la necesidad, van a venir a nosotros, porque a final de cuentas, dentro de usted y dentro de mí habita la luz de Cristo, y necesitan de esa luz para poder sobrevivir cuando el mundo los ha dejado sin nada. Y muchas veces es hasta ese extremo es donde permite Dios que pase en la vida de los que no conocen, o de los que conocen pero no hacen la voluntad de Dios, que eso es más tremendo. Y lo permite, ¿para qué? Para que los traiga a sus caminos. Hay muchos que somos muy cabeza dura, muy corazón duro, y por más que nos diga, no entendemos hasta que estamos al borde de la muerte, como pasó con aquel ladrón arrepentido, que él sabía que su castigo en la cruz era justo, ¿no? Él lo castigaron por ser ladrón, por mentir, por no sé cuál sea el castigo, pero él dijo, lo tengo merecido, aquí estoy pagando. Y volteó con Jesús y dijo, pero tú no, tú eres el Mesías. ¿Y qué le dice el Señor? Yo te digo de cierto que hoy conmigo estarás en el paraíso. Señor, yo no quiero ir contigo, solamente quiero que recuerdes con quién moriste, pues por haber creído en mí en el último momento, todo lo que tuviste que pasar, hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Pero en nuestra vida, mientras antes hagamos caso a la voz de Dios y hagamos las obras de nuestro Padre, porque nuestro Padre, su Padre y mi Padre está en los cielos, está en el reino de los cielos, en las alturas, en la Jerusalén celestial. Ahí está nuestro Padre. Y nuestro Padre nos enseña y nos guía en esta vida. Nosotros como sus hijos tenemos que obedecer lo que nos dice papá.
los que somos padres, todo lo que a veces queremos y disciplinamos a los hijos o lo que les decimos es para hacerles algún daño? No, ¿con qué motivo les damos un consejo, les decimos esto o lo otro? Con el motivo de que les vaya bien, ¿no? Que estén tranquilos, que no sufran. Lo mismo pasa con nuestro Padre. Es un Padre y lo que nos dice es por nuestro bien. En el versículo número 44 dice: ustedes son de su padre el diablo. ¿No? En la Reina Valera me parece que dice Satanás. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Los que desde el principio ha sido un homicida. Quiere matar, quiere dañar, quiere robar, quiere destruir. El día que a usted lo dañen, que alguien le diga cosas para dañarle, ¿quién es? Son hijos del diablo. Ay, hermano, pero es que es mi prima. Es mi hermano, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, es mi hijo, es mi hija. Mientras ellos no hagan la voluntad del Padre, su padre de ellos es el diablo. Y no lo estoy diciendo yo porque diga, sí, todos son los hijos del diablo. No, yo que más quisiera que no lo fueran. Pero lo dice el Señor Jesús y la Biblia me dice que en Él nunca se halló mentira ni engaño en su boca. Y dice: y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad. Primer punto, los hijos del diablo van a mentir para lograr su cometido. ¿Y cuál es su cometido? Principalmente la van a agarrar contra nosotros, que tenemos el privilegio que Dios nos haya escogido para revelarnos la verdad. Vamos a hacer su primer blanco. Si en el hogar, en la casa, pasó algo, vamos a hacer su primer blanco. ¿Por qué? Porque van a decir, y eso que tú lees la Biblia, y eso que tú te congregas, ¿por qué no pusiste atención? Es que tú que lees la Biblia, tú tienes que perdonar antes que el otro. Siempre vamos a ser el primer blanco de Satanás. ¿Por qué? Porque somos sus enemigos de manera directa. Somos enemigos, no somos, no, directamente hemos sido constituidos hijos de Dios y por ende enemigos del diablo. Antes le pertenecíamos y está enojado, dice el apóstol Pedro, que está como león rugiente. Oiga, en otras versiones dice está como león hambriento. Yo no me pararía frente a un león hambriento. ¿Por qué? Porque ¿qué busca un león rugiente? Busca nada más a ver quién se descuida para devorarlo. Y si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchamos esto o hemos leído las palabras de este libro y no nos entregamos plenamente al Señor para hacer lo que Dios nos manda, vamos a ser blancos fáciles de ese león. Y nos va a comer cualquier cosa. Nos van a decir algo y nos vamos a sentir mal, tristes, enojados, en la desesperación. Y no vamos a encontrar consuelo. Vamos a andar todos cabizbajos. Como que diciendo, ¿ya para qué vivo? ¿Ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué leo? No, es que esto, lo otro. Y la gente nos verá en el camino y yo me imagino andaremos así. Y nos verá la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues bien. ¿Vas a tus reuniones? Sí, todavía voy. Aunque yo estoy pensando en si voy o no voy, porque pues es que no le veo ningún propósito el ir. ¿Y por qué no le ven propósito? Oye, qué raro que no le veas propósito. A lo mejor en la reunión dices, bueno, no leen la Biblia, no alaban al Señor, están platicando de todo, menos de la palabra de Dios. Bueno, voy, estoy de acuerdo. Pero si en la reunión se procura orar, leer la Biblia, escudriñar los pasajes, las enseñanzas de Jesús, el evangelio de nuestra vida, el cambio verdadero de nuestro ser, y andamos cabizbajos, discúlpeme, pero no lo digo yo, lo dice el Señor, estamos descuidando nuestra vida espiritual, nos estamos durmiendo, y como nos estamos durmiendo, somos presas fáciles para Satanás y para sus hijos, para los hijos de Satanás. Y recuerde, ¿quién es hijo de Satanás?
todo aquel que no hace las obras de Dios. Hermano, ¿pero qué son hacer las obras de Dios? Primero, buscarle a Él. No puedes decir que eres hijo de Dios si no hablas con tu papá. No puedes decir que eres hijo de Dios si no escuchas sus palabras, si no escuchas sus consejos. No puedes decir que eres hijo de Dios si aparte de buscarle y de conocerle no le obedeces. Hay mucha gente que lee la Biblia como un simple libro, como si estuvieran leyendo el periódico por conocimiento, porque estudian filosofía, etcétera, pero no tienen un cambio verdadero ni genuino dentro de su ser. He conocido personas que dicen ser seguidores de Cristo, pero personas de años, no estoy hablando de dos, de personas de 1 o 2, personas que son recién convertidas de 1 o 2 años, son las personas, son como un bebé. ¿Por qué? Porque todavía vienen dejando el mundo atrás. Algunos Dios los cambia, el cambio luego se ve, y otros no, otros llevan un proceso. Cuesta trabajo dejar algunas cosas, pero cuando ya tienen más de 4 años, es como el niño nuevamente. Un niño de 4 o 5 años que no sabe ir al baño solo, ¿qué puede decir cualquier persona? Dice, oye, como que algo le está pasando al niño, ¿no? Un niño de 5 o 6 años que no habla, ya va hasta la escuela y no habla. ¿Qué dice la mayoría de personas? ¿Qué diríamos los que conocemos? Oye, este niño algo tiene algún problema, porque ya tiene 6 años y no habla. Ya tiene 7 años, no camina bien. Algo tiene, igual pasa en nuestra vida. Si llegamos a cierto tiempo y no nos hemos puesto a activar, todavía andamos flaqueando ahí como de que, les digo, es válido a veces tropezar y caer, y hay que levantarse, pero que no se vea, que no se vea, que no se note que andes derrotado. ¿Por qué? Porque la derrota hay que ponérselas el Señor en sus manos, y Él nuevamente nos da las fuerzas para salir victoriosos. Porque Él ya venció al mundo, Él ya venció a Satanás, está vencido. Lo único que tenemos nosotros que hacer, dice la palabra del Señor, resistid al diablo. Resistid, no pelees contra él, resístelo nada más. ¿Cómo lo resistes? No haciendo nada, simplemente obedeciendo al Señor. Te va a querer atacar, te va a querer decir de cosas, va a querer actuar en contra de ti. Vamos a cerrarle su iglesia, que ya no tengan sus servicios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que las iglesias estén cerradas, que ya no se predique el evangelio, que ya no nos reunamos. ¿Con qué propósito? Que este crecimiento espiritual mengüe, y que al rato todos estemos ahí vagando como en un desierto, buscando luz, buscando un reflejo, una señal. Eso es lo que quiere Satanás, que andemos nuevamente perdidos, porque directamente le estamos haciendo daño a él. Toda persona a la que nosotros conocemos en nuestra vida, y si usted realmente es una hija de Dios o un hijo de Dios, ni siquiera es necesario pensar en qué versículo le va a decir, porque automáticamente ven la diferencia en nosotros. Es imposible que siendo un hijo de Dios la gente no vea diferencia en nosotros. Es imposible. Tendrían que estar totalmente ciegos, o nosotros ser muy buenos actores, o literalmente simplemente estamos teniendo una vida espiritual muy deprimente, muy mediocre. ¿Y sabe qué es mediocre? Que hay medio vas. Esa es la idea. Y entonces, en vez de ser hijos de Dios, no somos ni hijos de Dios ni hijos del diablo. ¿Y que entonces qué terminamos siendo? Ni uno ni otro. Estamos en medio. Nos provocan y contestamos, híjole, somos hijos del diablo. Ahí sí. Entonces, como no estamos ni calientes ni fríos, estamos tibios. Y recuerde el Señor, ¿qué dice el Señor a los tibios? Que los va a regresar de donde vinieron. Les espera fuerte. Y cuando alguien que conoce del Señor y regresa para atrás, hay hermanos, hay hermanas, no quiero ni decirle lo que les espera. Lo he visto, he sido testigo ocular de lo que pasa con aquellos que conocieron y se alejaron por voluntad propia. Y su vida decae mucho. Y ellos mismos se autoengañan diciendo, estoy bien. Desde que dejé de ir a los servicios, desde que ya no leo,
Desde que ya no oro, estoy bien, me ha ido mejor. Porque Satanás busca mantenerlos atentos, ocupados, entretenidos en las cosas de este mundo para que no regresen al camino del Señor. Porque Satanás sabe que está perdido. Él sabe que esta batalla ya la perdió. ¿Y qué es lo que va a buscar? Llevarse a la gente que más pueda entre sus patas, aquí decimos. Versículo número 44, pasando a la mitad, dice: habla de lo que le es propio, es decir, que solamente busca su propia conveniencia, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Y seamos sinceros, desde que conocemos del Señor, las mentiras en nuestra vida se han acabado. Y si no se han acabado, ya está muy por debajo lo que mentimos ahora, lo que mentíamos antes de conocer al Señor. Y poco a poco, cada vez nos damos cuenta, pues ya ni hemos mentido. Y entonces hablamos de la palabra de Jesús, y ahí sí nos creen. No. La gente se burla de nosotros diciendo que nuestro Dios es imaginario, que nunca existió un carpintero en Galilea hace 2000 años que murió y resucitó, que es imposible que caminara en las aguas. Y muchos nos llaman los cristianos de la imaginación, que porque nuestro Dios es imaginario, un Dios invisible, y se burlan de nosotros. Pero llega el Día de Muertos y le ponen la velita, la veladora, porque va a venir el familiar a verme. Pero dicen que existen los duendes, las hadas, y eso sí lo creen. Les dicen que existen los nahuales, las brujas, y pueden decirle que existen los ovnis, y eso sí lo creen. Pero lo que es real, no lo creen. ¿Por qué? Porque viven en la mentira. Y recuerde, ¿quién es el único que vive en la mentira? Satanás. Viven engañados de que si estudian, trabajan, terminan la universidad, tienen su vida resuelta, que por tener dinero tienen su vida resuelta. Y desde que conozco el Evangelio, le puedo decir, al menos de parte mía, que no es verdad. No es verdad. La vida no consiste en estudiar, terminar 2, 3 carreras, para que trabajes más de 10, 12 horas al día, para que ganes $50,000 mensuales, tengas 2, 3 casas, no tienes tiempo ni de visitar una ni de visitar otra, sino que el propósito, el motivo de nuestra vida es conocer a Jesús, deleitarnos en Él y disfrutar de lo que ha creado para nosotros en nuestro alrededor y hablarles a los demás de Él, porque Él es la porción de nuestra felicidad. Él es la porción de nuestra alegría. Él es el motivo de nuestro vivir y de nuestro existir. Él es el primer lugar en nuestra vida, o debe de ser así. Y si no es el primer lugar de su vida ni de mi vida, vamos a andar flaqueando. Vamos a andar, no veremos la gloria de Dios. Así de sencillo se lo digo. No veremos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos en que todo depende de nosotros. Y aunque digamos, no es cierto, yo creo. No, sí, en serio. ¿Sabe lo que es vivir por fe? Vivir por fe es no trabajar por un salario. Y cuando no hay dinero para comer, cuando no hay dinero para vestir, creer que Dios le va a suplir. A ver, estamos hablando de otra cosa muy, muy difícil. Cuando no hay dinero, nos empezamos a estresar, nos empezamos a pensar qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, qué voy a vender ahora. Y entonces llega el Señor y dice, es que yo quiero actuar en tu vida, pero estás tan preocupado en que depende de ti, que aunque yo haga mis obras, tú vas a pensar que es porque trabajaste más y no vas a ver mi gloria.
y tenemos que ver la gloria de Dios. Pero para eso necesitamos vivir por fe, conocer a Jesús y hacer las obras que nos manda el Padre. Antes era ya en Hechos de los Discípulos, un poco en la siguiente libro, en su capítulo número 13, el apóstol Pablo está con Bernabé y van y predican Hechos en su capítulo 13. Sí, así es. Pablo y Bernabé van a predicar a Chipre y dice que el Espíritu de Dios los llevaron para allá, a Seleucia en el versículo 4, y que al momento de llegar a Salamina comenzaron ellos a predicar la palabra de Dios. Juan iba con ellos y les ayudaba, Juan Marcos, es decir, Marcos, para que puedan entenderme. Entonces atravesaron toda la isla hasta que llegaron a Pafos, versículo 6, donde había un mago y falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Barjesús o Elimás, que es la traducción de su nombre, se los impedía y procuraban apartar la fe del precónsul. Como Saulo, es decir Pablo, estaba lleno del Espíritu de Dios, fijó la mirada en el mago y le dijo: eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. ¿Cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos, buscando a alguien que lo llevara de la mano. Cuando el precónsul vio lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Cuando los hijos del diablo traten de impedir nuestra relación, nuestra predicación, nuestra tranquilidad, nuestra paz con el Señor, ay, hermanos, le voy a decir algo. Dios es un Padre amoroso y como Padre va a proteger a sus hijos y a sus hijas. Aún más de lo que usted protege a sus hijos, a sus hijas, Dios nos protege aún más. Y aquellos que hablan en nuestra contra, y me consta porque lo he vivido, y hasta ahorita el Señor no me ha fallado en sus palabras, todos los que hablan en contra tuya, todos los que se constituyen enemigos tuyos, va a caer la mano del Señor sobre ellos para hacer justicia a sus hijos, a sus hijas. No nos extrañe que al rato la gente que anda hablando mal de nosotros, la gente que anda diciendo que somos, como le decían a Jesús, mentiroso y engañador, la gente que nos anda diciendo mentirosos, engañadores, no les extrañe que al rato ya le pasó un accidente. Ay, Señor, ayúdalo. ¿Y sabe cuál es lo más maravilloso? Que al rato el Señor nos manda a predicarles a ellos. Y entonces nosotros como hijos de Dios no podemos negarnos a la voluntad del Padre. Y al rato tienen problemas, tienen accidentes y les pasa algo. Y nosotros vivimos tranquila, confiadamente en el Señor. No deseándole el mal a nadie, porque también desearle el mal a alguien no está bien. Simplemente Dios protege a sus hijos cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Aquí está el ejemplo, Pablo lo hizo. Estaban poniéndole tropiezo este mago Barjesús. Y dijo Pablo: a partir de hoy, así dice el Señor, va a quedar seca tu mano. Y ¡pum! Pasó lo que pasó. Vas a quedar ciego y la mano seca. Y ya nada más andaba buscando quién lo imagina más. Porque contra el poder de Dios nadie puede. Si usted pelea sus batallas, puede que la gane, pero también puede que la pierda. Pero si usted no pelea ninguna batalla, sino todo lo contrario, usted deja que el Señor pelee sus batallas, la batalla está ganada. Ahora sí les voy a terminar con el siguiente versículo, primera de Juan, en su capítulo
número 3. Primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 3. Primera de Juan, en su capítulo número 3, versículo 7 al versículo 11. Dice así: hijitos, que nadie los engañe, el que hace justicia es justo, así como Él es justo. ¿Quién? Jesús. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Jesús permanece en él, para que pueda entender. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a sus... Hasta ahí, ¿sabe qué? No, hasta el versículo número 11. Ya después del versículo 12, porque si me extiendo hasta el 12, tendría que explicarle acerca de Caín y Abel, pero nos extenderíamos más y nos diéramos un poco del tema. Entonces, nuevamente dice el apóstol Juan que nosotros tenemos que hacer lo que hemos oído desde el principio: amarnos los unos a los otros. Y lo dije en la vez que prediqué acerca de la ira y el enojo. Fácil es hablar mal de la gente. Es bien fácil. Y fíjese, vea tan sencillo que es lo siguiente. Ay, es que el hermano se tardó arte. Siempre se tarda en las prédicas. Ya estamos hablando. El hermano ni se tardó en la prédica. Ya estamos hablando también. El hermano se tarda o no se tarda en la prédica. No es voluntad mía. Si fuera por mí, créame, a veces cuando anda uno con dolor de garganta, uno dice, ay, no quiero ni hablar. Yo creo que usted sabe lo que es cuando uno tiene dolor de garganta. Dice, no quiero ni hablar. Imagine nosotros que Dios nos pone a predicar el evangelio en la sanidad y en la enfermedad. Tienes que predicar el evangelio, porque no se es impuesta necesidad. Y ahí nos damos cuenta, tan rápido es que empezamos a hablar injusticia. Piense, ¿es justo hablar eso? No. Si no es justo, es injusto. Y recuerde, o estamos en el lado del justo o en el lado del injusto. Y esto va muy acompañado de la mano de la prédica de este domingo. Entonces, amémonos los unos a los otros. Y aquellos que nos hacen daño, aun aunque sea tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus hermanas, el vecino, tu mejor amigo, tu mejor amiga, aun aunque ellos hablen mal de ti, tu fe en el Señor o de las obras que haces, hay que orar por ellos. Dios hará justicia si Él lo cree necesario. Si el pecado que ellos han cometido, el denigrarnos a nosotros como siervos del Altísimo, es muy grande, Dios es justo. Solamente Dios sabe hasta qué punto va a tratar con aquellas personas. Pero de parte nuestra no podemos actuar como ellos actúan, sino actuar todo lo contrario. Actuar como Cristo Jesús actuaría, que aún cuando le flagelaban, que aún cuando le estaban crucificando, volteaba con su mirada tierna a ver a sus acusadores. Con esa mirada compasiva, yo me imagino que con la mirada él les decía, ¿por qué me pegas? De hecho, así le dijo en el Evangelio de Juan a uno de ellos, ¿no? ¿Por qué me pegas si he dicho la verdad? Nunca tuvo odio por el ser humano, sino todo lo contrario, lo veía y nos veía
con amor, con compasión. Sabía que lo que estaban haciendo era porque no lo sabían, no lo conocían. Y no quedó otra más que clamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos, hablamos mal en el pasado de los hermanitos? Hartas. Y defendíamos a capa y espada nuestra religión. A capa y espada. No la sabíamos, pero la defendíamos. Y los que, entre comillas, sabíamos, cuando nos metían en jaque y mate, siempre respondíamos: déjame ver, déjale pregunto al sacerdote a ver qué me dice. Había cierto temor y decíamos: es que no voy a hablar con los hermanitos porque son tercos, son esos. Tengo que leerme toda la Biblia para poderme enfrentar a ellos. Y nadie quiere aventarse ese paquete por voluntad propia, sino hasta que nosotros conocemos la verdad y leemos la Biblia, no por compromiso, sino por amor a Dios. Y entonces, ahora nosotros estamos del lado de los hermanitos, de las hermanitas. Y vamos a encontrar desprecios, humillaciones, engaños, mentiras. Van a hablar en contra nuestra, van a inventar cosas, van a decirnos que somos injustos. Pero lo están hablando los hijos del diablo, las hijas del diablo, los nietos del diablo. Y solamente hay que decirle: Señor, ten piedad y misericordia de ellos, porque no saben lo que están diciendo, no saben lo que están haciendo. Señor, si derramas tu ira en este momento, los consumes. Y no podemos actuar con altanería, ni enojo, ni ira. Cualquiera de nosotros que tiene fe en el Señor, que confía en Él, créame, si Elías logró, por medio del mandato del Señor, descender fuego del cielo, nosotros, que el Señor nos defienda, Señor, que le caiga una enfermedad, una plaga, y el Señor puede hacerlo, puede. Las otras cosas que lo haga, ¿no? Pero nosotros no podemos actuar así. Si no estaremos actuando igual, tenemos que actuar todo lo contrario. Ser mansos, ser humildes, orar. Y muchas veces nos vamos a encontrar con que el Señor va a decir: tiéndele la mano a tu enemigo para que le calles la boca. Pero Señor, ¿tú cuándo le tendiste la mano a tu enemigo? Ah, que no. Yo hago todos los días salir el sol para buenos y malos. Cuando llueve, la lluvia le cae a los buenos y también le cae a los malos. Cuando mandé mi plaga a Egipto, la última plaga donde iban a morir los primogénitos, era parejo. Solamente iban a sobrevivir los primogénitos de aquellos que me hicieran caso, de aquellos que me obedecieran. Y nosotros somos sus hijos hoy día. Nosotros hoy día disfrutamos de lo que tanta gente quiso disfrutar en el pasado. Y no podemos actuar como si fuéramos del contrario, sino actuar como lo que somos. Valórese como hijo, como hija de Dios. Y cuando usted gane una batalla, diga: no la gané yo, la ganó el Señor. La ganó el Señor. Solamente basta una, a lo mucho 2 veces, donde usted le deje sus batallas al Señor, y se lo asegura la palabra de Dios. Yo no, pero se lo asegura el Señor. Cada vez sus batallas las va a pelear menos usted. Menos usted. Y le va a dejar las batallas al Señor, y su vida va a ser más tranquila, va a llevar más. Oye, que están hablando mal de ti. Sí, pues, que Dios los bendiga. Oye, que están diciendo que engañas a la gente. Dios los bendiga. Dios y tú saben cómo están. Tú sabes cómo estás con Dios. Dice el apóstol Pablo: a mí nada, yo no busco la aprobación de nadie. Yo busco la aprobación de Dios. Y automáticamente eso nos lleva a hacer las obras de nuestro Padre, porque somos hijos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿eres hijo de Dios o eres hija o eres hijo del diablo? Si eres hijo o hija de Dios, no te revayas con el otro.
porque nuestro Padre es fuego consumidor. Dios celoso es Él, que aunque no le digas Padre a Satanás, o hagas lo que Él te dice, el Señor es justo y nos va a hacer pasar por desiertos que ni te imaginas, con tal de que regreses a sus caminos. Y cuando regreses entenderás la parábola del hijo pródigo. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dejar este tema hasta aquí. Vamos a rogarle al Señor que el Señor nos ayude a procurar ser hijos de Dios, a procurar ser hijas de Dios. Yo alabo y bendigo al Señor, porque esto que Él nos habla es sumamente hermoso. Me deleito en su palabra, grandemente. Y entiendo cómo es que los ángeles le dicen día y noche: santo, santo, santo. Y nosotros aquí, sin merecerlo, le cantamos, le alabamos y tenemos acceso directo a su presencia. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no dejar atrás nuestros deseos por la gloria eterna que es en el Señor? Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Señor, en esta hora, Padre, a usted alabamos, bendecimos y glorificamos. A usted, mi Dios, le damos la honra y la gloria. A usted, Padre, que se fija y que procura cuidar de sus hijos y de sus hijas. A usted, mi Dios, en esta noche es a quien me dirijo, como mi Padre que es. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, porque necesitamos de usted. Necesitamos que nos defienda. Necesitamos que nos cuide y que nos guíe.